Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Hola, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, querida familia, ya estamos aquí. Ha llegado el último programa de Canal del Misterio del 2025. Ya no nos escucharemos hasta el año que viene, 2026. Un año que estoy segura que vendrá cargado de un montón de cosas buenas para todos vosotros que estáis ahí al otro lado. Y antes de empezar, como siempre, daros las gracias por estar aquí, por formar parte de esta familia radiofónica y por darnos tanto cariño como nos dais a través de las redes sociales, por email. Siempre estáis pues escribiéndonos y mostrándonos vuestro cariño, y la verdad es que eso no tiene precio, porque esto se hace por y para vosotros. Así que bueno, tenemos un programa enorme por delante, un programón, porque ya sabéis que mi equipo, bueno, son los mejores y no paran en toda la semana para traeros todo lo que vais a escuchar esta noche. Y dicho esto, ahora sí, comenzamos el último programa de 2025. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. El poder secreto de la mente con Eva Expósito. Bueno, pues ya estamos aquí, bueno, como siempre, intentando aprender y conocer más, sobre todo, esa mente nuestra, esa gran desconocida, de la mano de Eva Expósito. Buenas noches, Eva. Pues muy buenas noches, Nuria, y a todos los oyentes de Canal del Misterio. Pues mira, hoy traigo un tema que a muchos les va a sorprender, ¿no? Porque además mezcla el poder de la mente con el mundo de la investigación criminal, ¿no? Y así que vamos a hablar de eso que es la hipnosis forense, que es una herramienta tan desconocida, Nuria, como fascinante, desde que luego puede ayudar, ¿no? Vaya temazo para terminar el 2025. Compañera, Pues madre sí. mía, vaya temazo. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo nos introduces a este tema?
Pues bueno, vamos a ver exactamente, ¿no? Pues para qué sirve la hipnosis forense, ¿no? Cómo Sí. se ha usado en casos reales, ¿no? Sí. Incluso aquí en España también, y un caso muy conocido que ahora veremos. Ujú. ¿Y qué límites tiene también? Porque aparte de tener beneficios, también tiene límites, ¿no? Y esos beneficios pueden tener incluso cuando no se encuentra esa verdad objetiva, es decir, porque a veces solamente el hecho de liberar ya es positivo, ¿no? Porque a veces simplemente recordar ya es ese paso hacia la sanación, ¿no? Ujú. ¿Y Y bueno, qué al final, diferencia hay entonces, Eva, entre la hipnosis habitual, la que todos más o menos conocemos, ahora mucho más, gracias a ti, desde luego, y la hipnosis forense? ¿Qué diferencia hay? sí, mira, la hipnosis forense es una técnica que se utiliza pues para ayudar a testigos o a víctimas a recuperar esos recuerdos que han quedado bloqueados pues por un trauma. Ujú. Y se diferencia de la hipnosis terapéutica principalmente en su propósito. La hipnosis terapéutica busca sanar o liberar bloqueos emocionales Sí. y la forense, aparte de eso también, evidentemente, pero también se usa con fines más de investigación. Mm. Al final, ambas comparten algo que es fundamental, ¿no? Que deben de hacerse, pues eso, con mucho cuidado, ¿no? Con Sí. mucho respeto y profesionalismo, ¿no? Además, hay que hacerlo en un entorno seguro y ello la hipnosis va a poder facilitar que la persona acceda a esos detalles que no recordaban. Claro, No para porque decir esto es la verdad absoluta, porque no sí. lo es, ¿no? Ujú. Pero sí para aportar pistas, ¿no? Que combinadas pues con otras pruebas, evidentemente, pues pueden ayudar. Claro, por eso es lo que te iba a decir ahora, porque hay mucha gente que dirá, como dice de la hipnosis habitual o normal o la más conocida, que a lo mejor esto no es realmente, igual no son recuerdos, sino que es simplemente imaginación, ¿no? Que está Ujú. creando en ese momento el paciente. ¿Es realmente fiable lo que una persona recuerda bajo hipnosis? Claro, es un poquito la controversia, ¿no? Claro. Que la memoria no es como una grabadora que graba exactamente lo que pasó. Ujú. La memoria es frágil, es moldeable y bajo hipnosis, aunque se pueden desbloquear recuerdos, claro que sí, también se pueden crear recuerdos falsos sin darnos cuenta. Claro. Por eso te decía que es tan importante usarla como herramienta de apoyo Sí. y no como una prueba única. Y además, pues eso, hecha de una manera como tiene que ser, ¿no? Con profesionales de la materia, ¿no? Sí. Profesionales preparados que para reducir todos estos riesgos, ¿no? Ujú. A ver, no se trata de forzar nada, sino de permitir lo que ya está dentro de la persona pueda Sí. salir. Y eso en sí mismo, es lo que te decía, es sanador, ¿no? Y bueno, hay que tener pues, mucho cuidado con ello, pues para no crear falsos recuerdos que nos estropee, digamos, un poquito esa investigación que estamos haciendo. Claro. ¿Para qué sirve entonces realmente? ¿Serviría para cualquier tipo de personas? O sea, tanto para los testigos de un caso o incluso también para las víctimas del mismo. Pues buena pregunta, Nuria, porque la verdad es que esto es aquí muy importante, ¿no? Hay que ser realistas, pero también justos al final con el valor que puede tener esta herramienta en la parte más forense, ¿no? Uh-huh. A ver, la hipnosis forense sirve sobre todo para ayudar a una persona a recordar algo que su mente ha bloqueado, normalmente por trauma. Puede ser un testigo que presenció algo muy duro o una víctima que no logra reconstruir lo que vivió, ¿vale? Uh-huh. Al final lo que buscamos no es obtener una verdad absoluta, como te decía antes, sino facilitar que la persona acceda a esas partes de su memoria que están ahí guardadas en el subconsciente, a las que él normalmente no podría llegar de forma consciente. Y eso puede tener pues dos grandes utilidades, ¿no? Y esto pues aquí contestándote un poquito pues para qué sirve. Mira, la primera a nivel humano, sobre todo, a nivel humano Sí. y terapéutico. Sí. Esto puede dar mucho alivio, porque muchas veces, aunque no recuerdes todo con detalle, recuperar una parte te da un poquito de paz y eso te ayuda a entender, pues eso, pues oye, o no estaba equivocada, o no estaba loco, Claro. o no estaba loca, y ¿para qué sirve esto? Pues bueno, para saber que sí pasó algo, ¿no? Ujú. Y eso te ayuda a cerrar heridas muchísimas veces. Y luego, pues la segunda vertiente es al nivel investigativo, ¿no? A veces salen detalles que pueden ser clave, ¿no? O una matrícula, que no se recordaban los números, un color, un olor, una frase, una canción que a lo mejor sonaba en ese momento, cosas que estaban ahí, Uh-huh. pero que no emergían de forma clara. Y eso al final nuestra mente subconsciente lo queda grabado, queda guardado y podemos acceder a eso. Y eso puede ayudar a reconstruir hechos, ¿no? O abrir nuevas líneas incluso de investigación también.
Ujú. Bueno, qué interesante. ¿Hay alguna manera de, imagino que sí, claro, pero ¿de qué manera concretamente tú pones a salvo al paciente, ¿no? Para que no llegue esa manipulación a sus recuerdos? A ver, la clave está en no sugerir nada. Yo no soy especialista de hecho, no me dedico a la hipnosis forense, porque tampoco no me lo he planteado, ¿no? Es algo, pues bueno, yo me dedico más a la terapéutica, ¿no? Sí. Pero bueno, al final la base es la misma. La clave es en no sugerir nada. Por ejemplo, en mis sesiones, por ejemplo, nunca hago preguntas que puedan guiar la respuesta, Sí. sino que solamente acompaño, pues eso, con frases neutras como o qué estás sintiendo, qué está pasando o qué estás viendo. Ujú. Además, siempre grabo las sesiones normalmente, ¿no? Siempre, evidentemente, previo aviso, ¿no? Y explico antes lo que puede pasar y sobre todo, pues nunca afirmo lo que la persona recuerde sea al 100% exacto y fidedigno y Claro. sea real, ¿no? Al final es su experiencia interna y eso ya es valioso de por sí mismo, ¿no? Aunque no tenga ningún valor legal, ¿no? Ajá, Ujú. ajá. Porque una persona puede llegar a convencerse de que algo ha pasado realmente bajo hipnosis, aunque no sea real. Claro, y por eso es Ajá, tan súper delicado este tema, ¿no? claro. El cerebro puede rellenar huecos con asociaciones o creencias inventadas, ¿no? Y por eso no lo hace menos importante, pero sí que sirve para aliviar, ¿no? Esa parte, ¿no? Entender y acompañar a la persona. Y eso ya es útil, lo que decíamos, ¿no? Pero por eso insisto tanto en que la hipnosis sí, pero con mucha ética, mucho cuidado Claro. bueno, es como una herramienta complementaria, nunca como única fuente de verdad, para nada. Ujú. Ujú. Bueno, vamos a lo que más nos gusta, que son los casos reales y testimonios, porque seguro que tienes algún caso que te haya ocurrido o que conozcas para contarnos, ¿verdad, Eva? Sí, bueno, casos que conozco porque te digo que como no me dedico a la hipnosis forense, pero sí que, pues Ujú. bueno, pues al final leyendo y como estoy metida en el mundo, pues al final pues, te llegan noticias, ¿no? Claro, claro. Aquí la hipnosis forense, por ejemplo, aquí en España, no ha tenido una implementación muy amplia, ¿no? A nivel legal, ¿no? Y cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, sí, ¿no? En muchos casos aquí en España se ha visto como una herramienta pues más complementaria, no como prueba única, por supuesto que no. Y bueno, pues eso también debido a esos riesgos, ¿no? De falsos recuerdos, distorsión de red de memorias, de realidades y tal, ¿no? Mira, en 2018 se informó de un caso de una mujer militar de Antequera. Ella denunciaba, ¿no? Haber sido drogada y violada por un grupo, ¿no? Y se planteó, pues eso, usar la hipnosis como parte de ese proceso de investigación para intentar recuperar recuerdos bloqueados, ¿no? Al final, el uso, ¿no? De la hipnosis ahí despertó muchísimas expectativas, pero también advertencias, ¿no? De expertos, ¿no? Porque al final la comunidad científica y forense reconoce que los recuerdos recuperados bajo hipnosis pueden ser sugestibles, ¿no? Sugestionables, Ujú. un poquito confusos, incluso falsos, ¿no? Y volvemos otra vez con esa parte, ¿no? Más de Sí. asociaciones, ¿no? Creencias de la persona que las aporte a esas lagunas mentales que pueda tener, ¿no? Bueno, pues finalmente, como suele ocurrir, ¿no? La hipnosis forense no garantizó pruebas objetivas en este caso, lo que refleja, pues eso, las limitaciones reales de la técnica para estos casos tan puramente donde se busca la verdad total y absoluta, ¿no? Puede ser una ayuda, eso sí, pero no una prueba definitiva. Y luego, Nuria, otro caso que fíjate que además se abordó recientemente en el programa de Cuarto Milenio de Ike Jiménez sobre el caso de Marta del Castillo, ¿no? Sí. Donde la policía sometió al condenado Miguel Carcaño a una sesión de hipnosis con la intención de que recordara detalles, especialmente, pues eso, ubicaciones del cuerpo de Marta, ¿no? Sí. Según él, no recordaba de forma consciente. Ujú. Bueno, en esa sesión, ¿no? El policía estuvo explicando, ¿no? Que se complementó con otras técnicas, como por ejemplo en las ondas cerebrales P300, ¿no? Con la idea de, pues eso, de clarificar su implicación y encontrar pistas sobre el paradero de Marta, ¿no? Sí. Y aún así, ¿no? Y en este punto tan crucial, ¿no? Los resultados de estas técnicas tampoco arrojaron una prueba definitiva. No se encontró el cuerpo de la víctima y ninguna de las versiones aportadas permitió, pues al final, localizar restos de manera concluyente. Ujú. Una pena, la verdad. Pues sí, la verdad, lo que está pasando a esta familia no tiene nombre. Bueno, volviendo a lo que estamos hablando, Eva, ¿tú crees que deberíamos darle más espacio a la hipnosis forense? Siempre, evidentemente, que se use con cuidado.
Totalmente, sí, sí. No para reemplazar, como decimos, a la investigación para nada, sino Claro. pues para complementarla, ¿no? Ujú, Hay historias, ¿no?, que merecen ser contadas, ¿no? Y ujú. memorias, ¿no?, que también merecen ser liberadas de estas personas, ¿no?, de estas víctimas. Y bueno, y al final heridas que no se pueden sanar si no les damos esa voz, ¿no? O se les da esa oportunidad. Ujú. Y al final la hipnosis puede ayudar a eso, ¿no? Con ética, con humanidad y al final con mucha humildad también. Claro. Imagínate que haya alguien que bueno, pues que tiene un recuerdo ahí bloqueado, que además piensa, bueno, pues si mi mente no lo quiere recordar, pues será por algo, ¿no? Eh, Ujú. pero que sin embargo, sí que le apetecería, ¿no?, el tener una de estas sesiones y, y poder, pues, recordar un poco, aunque sea, de eso que tiene ahí bloqueado, pero evidentemente tiene miedo porque piensa que si su mente lo esconde, pues será por algo, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esta víctima o a alguien que tenga ese recuerdo bloqueado? Bueno, al final el miedo, le diría pues eso, que el miedo es normal, ¿no? Porque detrás de ese miedo que detrás de ese miedo puede haber alivio, ¿no? Y claridad y mucha fuerza, ¿no? Que no tiene que revivir nada sola, de hecho no se trata de traumatizar nada, absolutamente no. Ujú, Lo que puede hacerlo es, pues eso, un especialista ujú. que esté formado para ello, que acompañe, que no juzgue, que no fuerce, ¿no? Claro, Y que bueno, al final que muchas personas han encontrado en la hipnosis, pues no una verdad absoluta como estamos buscando, pero sí un pedacito de esa paz, ¿no? sí. Tan necesaria para nuestras vidas. Ujú. Ujú. Pues fenomenal, fenomenal, compañera, como siempre. La verdad es que es un gustazo el tenerte aquí en el programa y poder, bueno, pues aprender contigo toda esa parte que no conocemos y que, bueno, y que por cierto todavía nos queda mucho por descubrir de nuestra maravillosa mente. Pues Ahora lo sí. vamos a dejar aquí. Último programa de 2025. Eva, ¿qué tal vienen las fiestas? Pues bueno, pues estupendamente bien. Yo siempre, la Navidad es una época que me gusta mucho, la verdad, y bueno, también es el preámbulo, ¿no? Para un año nuevo, que también me gusta siempre empezar cosas nuevas, así que para mí perfecto. Qué bien, qué bien. Me encanta, Sí, me sí, encanta. sí. Bueno, pues nosotros volveremos en enero, evidentemente, pero yo quiero desearte pues lo mejor para estas fiestas, Eva, que lo pases fenomenal y que el 2026 venga cargado de cosas buenas, que es lo que necesitamos. Pues claro que sí, Nuria, igualmente para ti y para todos tus oyentes, que nos vemos en enero de nuevo, con muchos más temas y muchas más, misterios y curiosidades de la mente humana. Fenomenal. Y si de aquí a enero quieren ponerse en contacto contigo, pues danos tus vías de contacto. Sí, eso, si alguien que nos escucha quiere saber más sobre cómo puede ayudarle la hipnosis en cualquier ámbito, ¿no? La Ujú, memoria, ansiedad, claro. traumas, o simplemente para sentirse mejor consigo mismo, consigo misma, pues mira, pueden encontrarme en redes sociales como Eva Expósito Hipnosis, tanto en Instagram, en YouTube, Ujú, donde pues de ahí tengo sesiones grabadas, guiadas, pues para muchos temas, ¿no? Y bueno, y como siempre, pues gracias por dejarme este espacio qué en el bien. canal del misterio, pues para seguir explorando esos rincones más profundos, Nuria. Pues un Pues nada, te placer. mando un beso muy fuerte desde aquí. Otro Ujú. para ti, compañera, y hasta el 2025. Nos vemos el año que viene. Rescate Animal en Canal del Misterio. Bueno, ya estamos aquí con Cristina Cuesta. Buenas noches, Sí. Cristina. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Bueno, cuéntanos qué historia nos traes esta noche. A ver, hoy os traigo la historia de Anuk. Anuk es un perrete que, bueno, nos dieron aviso el mismo día de Nochebuena de 2004. Ujú,
en la tarde-noche del día de Nochebuena de 2024, perdón, 24. Nada, nos dieron, ya sabes tú que esa noche está todo el mundo preparando la cena, Sí, claro. intentando recibir a la familia, a los amigos y tal, Ujú. y una compañera nos dio aviso de que había aparecido un perrete en el arcén de la carretera de Torrent hacia Alaquàs. Sí. Iba pues muy perdido, como muy... Por eso se iba cayendo hacia los lados y tal, y ella que fue la compañera por él. Y nada, era un perrete tipo Jack Russell o algo así, un crucecito, Sí. y estaba muy, muy, muy débil. Ay. Claro, ¿qué pasa? Que esa noche cualquier clínica veterinaria, Uf. pues las normales se cierran antes. Claro, claro. Y las de urgencias, pues vamos, te puedes salir por bastante dinero, así Sí. es que nada. Buscamos una casa de acogida urgentísimamente Sí. y por lo menos pasó allí el día de Nochebuena y el día de Navidad y el día 26 lo llevamos a una clínica veterinaria y bueno, y estaba muy, muy débil, mucho. Tenía una parasitosis muy, muy fuerte. Wow. Tenía parásitos internos. Tenía algún tipo de problemita cardíaco también, pero nada, empezamos a darle buen alimento, buen tratamiento veterinario y bueno, y al cabo de muy, muy poquito, después de las difusiones, porque claro, nosotros intentábamos buscar para ver si había alguna familia que lo estuviera buscando. Sí. Pero no hubo suerte, era un abandono, tampoco tenía chip, no tenía nada. Y una familia que lo vio, pues digamos que le tocó el corazón. Así es que al cabo de muy poquitos días, en principio se fue de acogida porque tenemos que esperar un plazo legal que es de 20 días por si acaso los animales son reclamados, teniendo en cuenta que se pueden escapar, se pueden perder, los pueden haber robado. Y nada, esperamos ese plazo que estuvo en acogida NUC y al cabo de nada, pues fue adoptado y ahora vive, pues está muy feliz, estamos muy contentos, nos mandan fotos cada muy poquito tiempo y bueno, y ahora es un perrito feliz. Qué bien. Olvidó su pasado porque no sabemos qué pasado tuvo porque no hablan, pero Claro. bueno, lo podemos imaginar. Sí, sí. Y está estupendamente, está muy, muy contento. Ay, qué Y la bien. familia encantada de la vida. Ay, qué bien, qué ilusión, qué maravilla poder enterarse de estos finales felices, para nuestros maravillosos animales que se lo merecen todo porque ellos son puro amor, ¿verdad? Puro amor siempre. Y luego son sumamente agradecidos. Ellos sí. saben cuando das todo por ellos, Sí. lo agradecen de una manera que, bueno, que no necesitan palabras. Con las miradas ya estamos más que satisfechos porque se comunican perfectamente. Qué bien, qué bien. Y como decimos siempre, qué importante es esa gente que decide no mirar para otro lado, y decide involucrarse y ayudar a estos animales que se encuentran. Porque si esta compañera tuya pues no hubiera echado la mirada para otro lado, pues a saber cómo estaría Claro, este perrito, ¿no? hubiera sido realmente muy fácil, a ver, con decir estoy con la familia, no Claro, puedo ir. De claro. hecho, estaba ya la familia en casa, se fue con el coche rápidamente, le costó un poquito localizarlo, porque claro, desde que nos pasan la ubicación Sí. hasta que conseguimos llegar al lugar, claro, no es la ubicación exacta, tienes que mirar por si se ha metido hacia algún campo, hacia algún Claro. camino. Entonces, pero nada, lo vio, bueno, me llamó llorando, Cristina, que lo tengo, Ay. y así es que se lo quedó ella esa noche. Sí. Y nada, y ya digo que valió la pena esa Qué bien. Nochebuena interrumpida, que digo yo, por una buena causa, claro Qué que bien, sí. qué maravilla. Qué bonito es el amor y sobre todo cuánto se lo merecen estos bellos animales que, bueno, pues que no han tenido mucha suerte en su vida, por desgracia, pero que, bueno, al final siempre han encontrado pues ese ángel, ¿no? O esos angelitos que necesitan de su compañía y lo adoptan y deciden mantenerlo en su casa pues como un miembro más de la familia, que es lo que son, al fin y al cabo.
Exactamente. Y luego además teniendo en cuenta que tienen muchísimo más valor estas familias Ujú. que adoptan animales ya con una cierta edad, porque Claro. el Nuke es un perrito ya, bueno, ya lo cogimos de unos 9 añitos, ahora Sí. pues unos 10 y medio, 11, Ujú. y bueno, son animales que ya saben las familias que no van a disfrutar de su compañía Claro, muchísimos claro. años, Sí. pero bueno, les puede ese amor por Qué bueno. decir, Ujú. queremos dar a este animal los Ujú. últimos años de su vida que sean felices con el calor de una familia y Ujú. protegidos, y eso para nosotros es, bueno, una auténtica maravilla. Puf, es que es maravilloso, la verdad. Y la verdad, bueno, pues es que lo que siempre decimos, ¿no? Y más en estas fechas, que, por cierto, hoy es la última sección del año, del 2025, ya no Sí, nos escucharemos hasta el 2026, Cristina. sí, sí, sí. Y tenemos que insistir en lo que hacemos siempre, por favor. No regaléis ahora para Papá Noel, para Reyes, no regaléis animales, por favor. No, por favor, No son porque juguetes, son no seres son vivos. juguetes, Ujú, exacto. Y luego, ujú. aparte de eso, luego llega las vacaciones, llega Pascua y aparecen muchísimos abandonados y es muy, muy triste, la verdad es que sí. Claro, porque en un principio pues todos son bebés, cachorritos, que son muy graciosos, pero claro, crecen, porque como digo, Claro. son seres vivos. Y ese perro o ese gato crece y ya no es tan graciosito ni tan manejable. Entonces, eso no quiere decir que tenga que dejarse, pues eso, abandonarlo, que tenga que tirarlo, como hay gente que los deja tirados ahí en medio de la carretera. O sea, Eso es. por favor, tened conciencia y por supuesto, antes de comprar animal, mejor dicho, no compréis animales y adoptarlos, que hay muchísimos que están deseando ir a vuestros hogares. Muchísimos. Y luego, además de eso, también hay que tener en cuenta que no todas las familias, la familia receptora de un supuesto animal regalado, posiblemente no tenga la economía, ni tenga el tiempo, ni Claro. tenga la situación conveniente como para tener un animal en adopción. Así es. Por lo tanto, jamás hay que regalar animales, Jamás. nunca. Jamás. Jamás. Exacto. Si alguien quiere un animal, que vaya a un centro y lo adopte él mismo, ¿eh? Eso es. No hace eso falta es. que nadie se lo regale. Hay muchísimos esperando, Que pero adquiera muchos, él mismo el muchos. compromiso, o ella misma. ¿Eh? Exactamente, eso es, Nuria. Muy bien. Perfectamente dicho. Bueno, pues tus vías de contacto, Cris. Pues mira, estamos en Facebook, en Asociación Defensa Animal Torrentadat, en Instagram en asociación_adat, en TikTok @asociacionadat y en X @asociacionadat. Así es que para lo que queráis, ahí estamos, y también Genial. tenemos muchísimos animalitos en adopción y para que os animéis y deis una nueva vida a un animalito que tanto bueno. lo merece y que lo espera. Ujú. Qué bien. Perfecto. Bueno, pues eso, que estas Navidades muchos de esos animalitos obtengan un hogar y tengan una familia que les quiera. Ese es uno de mis deseos para estas Navidades. Claro que sí, pasar unas felicísimas fiestas y que el próximo año sea pues todavía mejor que este, mucho mejor. Exacto. Cristina, feliz año. Feliz año, Hasta Nuria. el Feliz año a 2026. todos. Hasta el 2026. Un beso muy grande. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación para unas Navidades llenas de gratitud. Bienvenidos a tu templo interior, tu espacio privado y seguro para conectar con tu verdadera esencia. Ahora, prende una vela o enciende un incienso
y ponte cómodo. Puedes hacer esta meditación sentado o tumbado. Lo importante es que te dediques este momento única y exclusivamente a ti. Empieza por llenar tus pulmones de aire por la nariz. Haces una pequeña pausa y exhalas por la boca lentamente. Repite esta respiración unos segundos más. Inhala por la nariz. Retén la respiración con los pulmones llenos de aire y exhala lentamente por la boca. Cierra los ojos y continúa respirando conscientemente. Pon tu atención a cómo estás respirando y a partir de este momento, inhala y exhala por la nariz, sin prisa, cada vez más pausado, relajadamente. Agradece cada respiración, cada gramo de oxígeno que te da vida, cada movimiento involuntario que hace tu cuerpo para hacerte respirar y mantenerte vivo, aquí, en este momento. Respirando de la misma manera, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, pon la atención en tu corazón. Quiero que sientas sus latidos, su fuerza, su trabajo para bombear sangre por todo tu cuerpo y de manera involuntaria mantenerte vivo, aquí, en este preciso momento. Conecta con tu corazón y agradécele todo su esfuerzo. Ahora, tómate unos segundos para pensar en algo o alguien que te haga reír. No importa quién sea o lo que sea, simplemente piensa en alguien o algo que te haga reír. Conecta con tu mente. Busca la imagen. Dibuja una sonrisa bien grande en tu boca y dale las gracias por hacerte reír, por hacerte sentir vivo cada vez que te ríes. Esta vez conecta de nuevo con la frecuencia del corazón, con sus latidos, con su energía y piensa en alguien o algo que te llene de amor. ¿Quién te llena de amor? ¿Qué es lo que te llena de amor? ¿Puedes contestarte a esta pregunta? Quiero que lleves al corazón la imagen de esa persona, de ese ser, objeto o situación que te llena de amor y que se lo agradezcas de todo corazón. Inhala profundamente. Haz una pequeña pausa con los pulmones bien llenos de aire. Aguanta un poquito más. Relájate.
Y ahora exhala lentamente soltando tus músculos. Continúa respirando de manera normal y conecta de nuevo con tu mente. Haz un repaso rápido de todo lo que tienes, de todas tus pertenencias materiales. Sobre todo piensa en esos objetos o bienes materiales que te gustan, que son bellos, que te reconfortan. Tómate los próximos segundos para agradecer todas las cosas bonitas que te rodean, todas las cosas que posees, esos objetos que con esfuerzo has logrado obtener. Agradece todo lo que ya tienes. Ser agradecido implica cultivar una forma de pensar que reconoce lo bueno incluso en medio de las dificultades. Continúa respirando por la nariz y trata de no perder la sonrisa mientras repites internamente o en voz baja el mantra o palabra gracias. Siente cómo te afecta, cómo te mueve. ¿Qué te pasa al decir o pensar gracias? Gracias. Gracias. En esencia, decir gracias espiritualmente es abrirte a la abundancia de la vida, reconocer la conexión con lo divino y compartir esa apreciación elevando tu propia vibración y la de quienes te rodean. Durante el próximo minuto, elige cosas, situaciones, personas, animales, a ti mismo o a todo aquello a lo que quieras dar las gracias. Busca la imagen en tu mente y llévala al corazón. Inhala 2 o más veces centrándote en dar las gracias de todo corazón. Tienes un minuto para agradecer. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar esta meditación. Gracias por tomarte el tiempo de hacerla y hacerme feliz. Puedes ir abriendo los ojos y empezar a desperezarte lentamente antes de seguir escuchando el resto del programa o volver a tu rutina. Soy Ricard Salom y desde tu templo interior quiero desearte unas Navidades y un año nuevo lleno de gratitud, amor y abundancia en tu vida. El mismo amor, gratitud y abundancia tan grande que me llega cuando sé que escuchas esta sección. Gracias, equipo. Gracias, Nuria. Gracias, seguidores. Mucha luz. Namaste.
Bueno, pues ya estamos aquí dispuestos a enterarnos de toda la actualidad que tiene que ver con la ciencia, con la astronomía, con la naturaleza. Bueno, pues con todas esas cosas que nos trae siempre, que está con nosotros, nuestra querida Cristina Molina, y que siempre nos deja con la boca abierta, como yo suelo decir. Buenas noches, Cristina. Hola Nuria, menuda presentación, muchas gracias. Buenas noches a todos. Es que saber que te tengo aquí y que vienes y que vamos a aprender contigo como siempre hacemos, la verdad es que me llena de energía, fíjate. Bueno, pues mira, me alegro. Encima vamos a hablar de música, la primera noticia, así que con el ritmo en el cuerpo. Pues fíjate, estamos. Fíjate, hombre, la verdad es que es un muy buen comienzo para este último Frontera del Conocimiento del año. Madre mía, Nuria, no me lo creo todavía, ¿eh? Es que se me ha pasado volando. Es increíble, sí, es increíble. Sí. Pero bueno, pues nada, cerramos un año, empezamos otro. Vamos a ver qué nos depara este 2026. Así que nada, pues con muchas ganas. Desde luego, a ver. Desde luego. Luego te preguntaré, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Me cuentas un poquito. Nos cuentas un poquito. Bueno, pasamos a la sección, Cris. Venga, pues vamos a empezar hablando de macacos, que sabéis que es mi animal favorito, los monos me apasionan, pero es que además es la combinación perfecta, porque vamos a hablar también de música, como he dicho. Bueno, pues ha habido un estudio recientemente que ha demostrado que estos macacos, si son entrenados con metrónomo, pueden seguir el ritmo de la música, Nuria. El hallazgo contradice la antigua hipótesis de que solo los animales con un aprendizaje vocal eran capaces de moverse al ritmo de la música. Pues no, ya no. Bueno, se trata de una habilidad que se desarrolla, eso sí, en las primeras etapas de la vida. La capacidad de sincronizar el movimiento con el ritmo, pues es muy poco frecuente en el reino animal. Yo no me imagino un elefante bailando, ¿no? Me cuesta creerlo. Sí. Bueno, pero sí que es verdad que sí se ha observado en algunas aves. Bueno, pues en este estudio los autores investigaron si los macacos entrenados, eso sí es muy importante, podían extender sus habilidades a la música real, pues al final en toda su complejidad acústica. Bueno, pues sorprendentemente cuando los autores cambiaron el tempo de la música, las fases de golpeo de los macacos también cambiaron. Vaya. Entonces, bueno, pues estos hallazgos sí que es verdad que sugieren que aunque los monos no experimentan la música, pues como podemos sentirla nosotros, sí que ellos tienen percepción del ritmo y que, oye, quién sabe, puede abarcar pues un continuo evolutivo. Esto a ver dónde acaba. Vaya. Estos macacos. Vaya, desde luego. No, la naturaleza a mí ya no deja de sorprenderme. O sea, es que ya me espero cualquier cosa. Efectivamente. Pero ves, todo pues es con estudio, todo es con entrenamiento. Sí. Así que bueno, pues nada, oye, macacos bailarines. Vaya. ¿Qué le vamos a hacer? Vaya. Pues mira, Nuria, vamos a pasar ahora al mayor depredador marino, el más temido de hace 360 millones de años. Madre mía. Bueno, se trata, a ver si soy capaz de decirlo, que ya sabéis que estas terminologías se me atragantan un poco. Se llama Dunkleosteus terrelli, ¿vale? Bueno, y lo que sabíamos de él era que se trataba pues de un coloso marino de más de 4 metros de largo, con una armadura ósea que cubría pues desde la cabeza y parte del cuerpo, y unas mandíbulas provistas de unas cuchillas óseas, eso sí. Pues bien, un nuevo estudio ha revelado que no tenía dientes verdaderos, ¿vale? No tenía dientes verdaderos, sino eran huesos muy afilados que sobresalían de las mandíbulas. Wow. También se ha descubierto que la mitad del cráneo estaba formado por cartílago y no por hueso. También que poseía una especie de bisagra, digámoslo así, natural, entre la cabeza y el cuerpo que tenía, que le permitía, pues, Nuria, abrir y cerrar la boca con una amplitud enorme. Wow. Pero es que lo más impactante de este estudio es que demuestra cómo incluso los fósiles pues más famosos, aún tienen secretos pues por revelar, ¿no? O sea, al final lo que parecía un monstruo marino conocido resulta ser muchísimo más raro, más complejo y además más fascinante de lo que al final nadie imaginaba. Así que... Tremendo. Y animo a todos nuestros oyentes a buscarlo porque es un monstruo marino literal. Es un monstruo marino literal, Nuria.
Qué fuerte. Así que muy curioso, fíjate. Sí, Teníamos todo claro sobre esta especie, pues no, todo lo que sabíamos hasta ahora, olvidarlo porque no era así. Bueno, pues nada, nos iremos adaptando a todo lo nuevo que va saliendo. Pues sí. Y hablando así de modernidad, ¿no? ¿Sí? Vamos a hablar del prompt. Ajá. Que no sé si sabéis lo que es. Bueno, pues es la forma de comunicarse con la inteligencia artificial. Es decir, esto lo hacemos todos los días a diario. Sí. Bueno, pues el prompt es la pregunta que se le hace a una inteligencia artificial pues para obtener una respuesta. Da igual, pues en forma de texto, de imagen, de audio, da lo mismo. Aunque cualquier persona puede escribir un prompt, es decir, cualquier persona podemos pues redactar la pregunta que le queremos hacer a nuestro ChatGPT, por ejemplo, no todos son igual de eficaces. Igual que un deseo, al final mal formulado, puede confundir al genio, digámoslo así, pues una instrucción ambigua puede hacer que la inteligencia artificial no entienda lo que realmente le estamos preguntando. Y os voy a poner un ejemplo, venga, para que lo entendamos más fácil. Si le decimos, hazme un viaje barato por el mundo, pues al final la razón es que carece de contexto y de objetivos concretos, ¿no? Claro. Bueno, pues aquí, como siempre, damos soluciones para todo, Nuria, o casi todo. Os voy a decir cuál sería la estructura perfecta para que vuestra IA os entienda. Lo primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que queréis que haga por vosotros? ¿De qué se trata? ¿Para quién? ¿Qué debe y qué no debe hacer? ¿Cómo debe hacerlo? Bueno, redactar al final un buen prompt o pedir un deseo, vamos a decirlo así, es esencial. Pero siempre digo lo mismo, o sea, no garantiza por sí solo una respuesta perfecta, ¿eh? Así que ya sabéis que la inteligencia artificial solo puede ofrecer lo que conoce, que conoce. Claro. Bueno, la IA ya sabéis que recuerda, que aprende, que se adapta y es crucial ser consciente de que la IA también comete errores. Esto vamos a recordarlo de nuevo, que inventa datos, que lo hemos hablado en algún que otro programa, que reproduce sesgos, que puede dar información que no está actualizada. Así que, pues, muy importante, el criterio y la revisión de las personas siempre debe estar presente y por encima de cualquier deseo que le pidamos a la IA. Exactamente, muy bien. Bueno, es tan complejo esto de crear un buen prompt que incluso a la gente especialista en esto se les llama ingenieros de prompts. O sea, hay una ingeniería de prompt. Ostras, yo eso no, fíjate, no lo conocía, no lo sabía. Sí. Así que es uno de los nuevos empleos que se generan, pues por las IAs, claro, por todo este mundo de la inteligencia artificial, ¿no? La ingeniería de prompts, sí. La ingeniería de prompts, fíjate. No sé, es que es todo, vamos, es todo un arte, digamos. Sí, totalmente. Pues si lo quieres hacer de una manera profesional para que te dé el resultado más ajustado a lo que uno está buscando, hay que saber hacerlo muy bien. Y ya te digo, hay una ingeniería que es de ingeniería de prompts. Pues nada, pues tendrá muchísimas salidas laborales, Nuria. La verdad, las cosas como son. Pues nada, vamos a terminar la sección de esta semana y última del año, Nuria. Bueno, con un viajecito que nos vamos a hacer a la Antártida, así que abrigaros, que vamos a pasar un poquito de frío. Vale. Porque resulta que en el corazón helado de la Antártida, un equipo de científicos ha hecho un hallazgo que reescribe lo que sabíamos sobre el clima de la Tierra. Pues resulta que al este de la Antártida, este grupo de científicos extrajeron de las entrañas del hielo un cilindro de hielo, Nuria, que tenía 6 millones de años de antigüedad. Wow. O sea, es pues una cápsula climática del tiempo, pues podríamos decirlo así. Sí. Bueno, este hielo es de la época del Mioceno. ¿Y por qué es tan importante este pedazo de hielo? Que al final no deja de ser hielo, ¿no? Bueno, pues porque cada capa contiene unas pequeñas burbujas de aire que están atrapadas desde ese mismo momento del Mioceno, Nuria. Y a partir de ahí, pues claro, los científicos pueden reconstruir la temperatura y otros elementos clave de aquel momento, ¿no? De aquella época. Bueno, pues uno de los hallazgos más reveladores del estudio es la evidencia de un enfriamiento progresivo de unos 12 grados en la Antártida. El dato es impactante porque 6 millones de años atrás significa, Nuria, que la zona donde hoy reina el hielo tenía temperaturas considerablemente más cálidas. Claro.
Pues este dato refuerza la idea del calentamiento global, que muchas veces lo hemos hablado aquí también, y estas muestras pues ayudan también a estudiar los niveles de gases del efecto invernadero y la dinámica de los océanos. Bueno, pues este descubrimiento, como siempre, solo es el comienzo, y comprender cómo evoluciona el clima en el pasado, al final, Nuria, es la única manera de poder anticipar lo que puede venir en el futuro. Y es muy importante. Bueno, muy bien, muy bien. No hay nada como aprender del pasado para que el futuro pues sea como queremos, ¿no? Y no cometer los mismos errores, o por lo menos saber qué es lo que pasó para así poder evitarlo. Efectivamente. Bueno, pues... Pues nada, Nuria, como siempre digo, la ciencia nos explica el mundo, ¿sí?, y la espiritualidad nos invita a sentirlo. Bueno, pues hasta aquí la frontera del conocimiento 2025. La próxima vez que nos vamos a escuchar, Cristina, estaremos ya en el 2026. Así que, bueno, cuéntanos, ¿cómo van a ser tus Navidades? Cuenta. Pues yo creo que como las de casi todo el mundo, ¿no? Pues muy familiares. También voy a descansar unos días, a lo mejor me animo y me hago una escapadita romántica en pareja. ¡Oh, qué bonito! Días. Así que, muy bueno, bien. ahí están los planes, pero sobre todo, Nuria, pues disfrutar de la familia, que no se hace a menudo, yo por lo menos, verdad. por razones laborales, al final no los veo todo lo que me gustaría verles, así que pues nada, son unas fechas ideales para poder disfrutar de ellos, la verdad. ¿Y tú qué, Nuria? Pues yo, la verdad es que tranquilitas en casa, con familia también, y bueno, no mucho más, la verdad. No suelo yo festejar mucho estas fiestas, pero bueno, es una excusa más, ¿no?, para reunirte con la familia y comer eso cosas es lo ricas, único. Que eso es muy bueno. Eso sí es verdad, es lo único. Yo es verdad que no soy muy navideña, o sea que claro. Ahí me dicen que soy el Grinch de la familia. Pues más o menos. Sí, me da un poquito de pereza estas fiestas, pero bueno, al final pues te quedas con lo importante, que es pues poder disfrutar pues de tus padres, de tu hermana, pues eso, del resto de la familia, que es muy importante y ya está. Pero sí que es verdad que si fuese por mí, Nuria, pasaba este mes de diciembre rapidito. Bueno, pues lo dejamos aquí, Cristina. Muy bien. Y nos vemos en el 2026. El 2026, Cristina. Hasta el 2026, Nuria. Ay, pero espérate, antes de irte, tus vías de contacto, venga, que se me olvidaba. Si quieren contactar conmigo, escribirme, contarme alguna noticia interesante de ciencia, tecnología, pueden hacerlo en X. Me pueden encontrar como Pluma en la Sombra o en Instagram como Cristina Molina Garrido. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Hasta el año que viene, Nuria. Hasta el año que viene, Cristina. Adiós. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga guía hoy mismo en astrolira.com. Astronomía en Canal del Misterio. Sigue a Paola Montoya en su Instagram, Cosmotec Latino. Buenas noches, Nuria. Un abrazo enorme para ti y para todos los que nos escuchan esta noche. Estamos en este último programa de 2025 y ha sido un año especialmente intenso para la astronomía y para la exploración espacial. Nuevos descubrimientos, misiones clave y hallazgos inesperados que han ampliado pues una vez más nuestra visión del universo. Este es el resumen de las noticias más importantes del espacio en 2025 y también un breve resumen sobre lo que nos espera en 2026. Y comenzamos con el telescopio espacial James Webb,
que volvió a marcar el ritmo de este año. Entre sus descubrimientos más llamativos, detectó exoplanetas con atmósferas extremadamente inestables, algunos de ellos perdiendo grandes cantidades de gas hacia el espacio. Estos resultados están obligando a revisar los modelos actuales sobre la evolución de planetas cercanos a sus estrellas. En febrero de 2025, 6 planetas se alinearon: Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Febrero de 2025, pues como ves, nos dejó esta preciosa alineación planetaria que fue excepcional, de esas que no se repiten todos los años. Obviamente, la próxima ocasión comparable a esta llegará como pronto, pues entrada la década de 2040. En el universo profundo, los astrónomos lograron observar una supernova ocurrida cuando el cosmos tenía menos de 1.000 millones de años, una de las más antiguas jamás detectadas. Además, se identificaron enormes filamentos de galaxias en rotación, que son estructuras colosales que ayudan a entender cómo se organiza la materia a gran escala. En lo que concierne a exploración espacial, la misión europea Euclides publicó sus primeros mapas tridimensionales del universo, con millones de galaxias que ya están catalogadas. ¿Y cuál es el objetivo de esta misión? Pues desentrañar la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, que recordemos que son dos de los grandes misterios de la cosmología moderna. Este año también destacó por el estudio de objetos interestelares, Nuria. Se confirmó el paso de un nuevo visitante procedente de fuera del sistema solar, el cometa 3I Atlas, que hemos hecho especiales aquí en tu programa, lo que refuerza pues la idea de que estos cuerpos son más comunes de lo que se pensaba hace apenas una década. Uno de los hitos tecnológicos y astronómicos más importantes de 2025 tiene su lugar en Chile con la puesta en marcha del observatorio Vera Rubin. Este proyecto, Nuria, que cuenta con una inversión de más o menos 810 millones de dólares, alberga la cámara digital más grande jamás construida. Instalado en la región de Coquimbo, en Chile, el telescopio promete revolucionar la comprensión del universo mediante la captura de imágenes de campo amplio con una profundidad sin precedentes. Estamos a la espera y ansiosos de ver las primeras imágenes de este nuevo observatorio. Y pues dentro de nuestro vecindario cósmico, este 2025 Saturno pues volvió a ser protagonista con el descubrimiento de decenas de nuevas lunas, consolidándose como el planeta con más satélites conocidos. Al mismo tiempo, algunas misiones veteranas como la Gaia cerraron su etapa operativa, dejando un legado científico sin precedentes para el estudio de la Vía Láctea. Y pues lamentablemente no todo fueron buenas noticias el 2025. La comunidad astronómica volvió a alertar sobre el impacto de las megaconstelaciones de satélites que complican cada vez más la observación del cielo nocturno y que plantean pues desafíos serios para la astronomía profesional. O sea, todo lo que está flotando en órbita alrededor de nuestro planeta se está convirtiendo en un problema para las observaciones. Esto es prácticamente lo que significa este apartado. En conjunto, Nuria, el 2025 ha sido un año que confirma algo esencial. Seguimos explorando el universo a un ritmo acelerado, pero cada respuesta trae nuevas preguntas y, como siempre, el espacio aún guarda muchos secretos por descubrir. Y después de un año tan intenso como 2025, la mirada ya está puesta en lo que viene. 2026 se perfila como un año clave para la observación del cielo y también para la exploración espacial, pues con eclipses destacados, nuevas ventanas de lanzamiento, misiones que entran en fases decisivas y telescopios que seguirán ampliando nuestro conocimiento del universo. Un calendario astronómico y espacial que no solo marcará fechas para mirar al cielo, sino también hitos científicos que pueden volver a cambiar lo que creemos saber sobre el cosmos. El año comienza fuerte, Nuria. En enero, Júpiter alcanzará su oposición, convirtiéndose en el planeta más brillante del cielo nocturno durante semanas, visible prácticamente toda la noche. En febrero, el protagonismo será para el Sol y para la Luna. El día 17 se producirá un eclipse solar anular llamado Anillo de Fuego, visible en regiones del hemisferio sur. Y solo pues unas semanas después, a comienzos de marzo, permíteme un momento, a comienzos del mes de marzo llegará un eclipse lunar total,
una espectacular luna de sangre visible desde amplias zonas del planeta. Pues la primavera también traerá conjunciones destacadas. Fíjate, a finales de febrero varios planetas se alinearán en el cielo al amanecer y en junio Venus y Júpiter van a protagonizar una de las aproximaciones más llamativas del año, fácilmente observable a simple vista. El gran momento de 2026 va a llegar en agosto y esta es una fecha especial para mí porque pues tengo planes de pasarla in situ donde va a suceder y vamos a estar por allá, por España, concretamente en Valencia, el 12 de agosto de 2026. España vivirá un eclipse solar total único, el primero de una serie de 3 antes de que pues venga la siguiente franja, el siguiente espacio en donde vamos a volver a ver eclipses de esta magnitud hasta allá por la década de 2050. Y lo primero es decir que pues este eclipse será visible en la península, no será visible hasta después de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta La Palma, incluyendo Oviedo, León, Burgos, Soria, Zaragoza, Castellón y, por supuesto, Valencia, mientras que el resto del país pues lo va a ver como un eclipse parcial. En ese mismo mes, las Perseidas volverán a surcar el cielo nocturno con buenas condiciones de observación, o sea que este año pues va a ser bueno observar las que están ocurriendo ahora mismo. En el tramo final del año, septiembre nos regalará a Venus en su máximo brillo y en noviembre Marte y Júpiter compartirán cielo con una conjunción especialmente atractiva para telescopios. El año pues 2026 se despedirá, como es tradición, con las Gemínidas en diciembre, una de las lluvias de meteoros más fiables y más espectaculares. Y pues con este calendario sobre la mesa y pues muy emocionada por ese eclipse de 2026, cerramos no solo un programa, sino pues todo un año mirando al cielo juntos. 2025 nos ha traído descubrimientos, misiones, preguntas nuevas y la certeza de que el universo sigue siendo mucho más grande de lo que alcanzamos a imaginar. Desde aquí queremos dar las gracias a todos los oyentes que nos han acompañado semana tras semana y a quienes escuchan con curiosidad, con asombro o simplemente con ganas de entender un poco mejor su lugar en el cosmos. Nos despedimos de 2025 con la mirada puesta en 2026, un año que promete, pues como lo dije, eclipses, planetas brillando en el cielo durante todo el año y nuevas historias que contar desde el espacio. Que tengan unas felices fiestas, que tengan unos hermosos cielos despejados y que el próximo año nos encuentre una vez más mirando hacia el infinito, hacia el espacio. Muchas gracias por ser parte de este viaje cósmico y hasta el próximo año 2026. Feliz Navidad y feliz año 2026 a todos. Recetario de salud en Canal del Misterio. Hola a todos, queridos amigos y amigas, seguidores de este Canal del Misterio. Bueno, pues hoy vamos a dar una receta natural muy rápida porque es muy efectiva, sobre todo para estas fiestas navideñas de fin de año. Bueno, pues para tener una mejor digestión y sobre todo pues tener el mejor remedio, que es bueno, pues ser un poquito controladores, es decir, no vayamos ahí a desfasar tanto y sobre todo siempre el consejo: al volante cero alcohol. Vale, esto es como aquel spot publicitario televisivo: si bebes no conduzcas. Bueno, pues vamos a dar un remedio maravilloso que nos ayuda incluso a poder tener mejor las digestiones, etc. Y es muy sencillo.
Si queremos antes de una comida importante, copiosa, que sabemos que vamos a excedernos un poco, pues por los compromisos sociales, la familia, pues tenemos una cucharada de aceite a la cual añadiremos el zumo de medio limón. Una cucharada de aceite de oliva virgen con el zumo de medio limón. Y lo que hacemos eso es tomarlo pues media hora, 3/4 de hora antes de esas comidas que vamos a tener copiosas. Y después de la comida, es decir, ya hora de las cenas, pues vamos a tomarnos una infusión de alcarabea y de melisa. Alcarabea y melisa. Se pueden comprar y adquirir en cualquier herboristería o parafarmacia. Una cucharadita de cada una de ellas, una taza de agua hirviendo, reposar 10 minutos y la tomaremos a sorbitos. Antes tomamos el aceite, esa cucharada de oliva virgen, de presión en frío, si puede ser, con el zumo de medio limón, y después, al acabar la cuchipanda, pues nos tomaremos esta infusión. Os aseguro que es idónea para evitar también esos molestos problemas digestivos que pueden aparecer, y ya lo digo también, porque hay muchas personas que se creen que estos remedios también inhiben la absorción del alcohol, y no. Si te paran en carretera, las autoridades y te mandan soplar en el etilómetro, eso no rebaja el alcohol en absoluto, ¿vale? Y repito y reitero, al volante mi consejo es 0 alcohol. Y bueno, y desde aquí también desearos a todos un venturoso año nuevo, unas felices fiestas. Os deseo todo lo auspicioso y mejor, que esos sueños se conviertan en realidad y que podamos todos ser y compartir una vida de mayor sonrisas, de mayores y más frecuentes abrazos y no de rostros agrios, y tener esperanza que, haciendo realidad nuestro entorno, podemos construir un mundo mejor. Hasta la próxima. Puedes seguir a Javier Ackerman en www.ackermannatura.com. Recupera tu poder en Canal del Misterio. Bueno, pues empezamos este último Recupera tu poder del año, por supuesto, con Pilar Álvarez. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo, compañera? El último de 2025. Ya ves, pasa deprisa, pero la única cosa que me alienta y me dices, mira, es que nos pasa a todos igual, ¿eh? Pues sí. O sea, no es cuestión de unos, de otros, ni jóvenes ni mayores. El tiempo se nos va, que vamos, vuela. Así es. Y bueno, y en nada, en un suspiro volvemos otra vez, en el 2026, hombre, claro, o sea que tampoco... Claro que sí. No vamos a desaparecer, ¿eh? Volveremos. Para nada, aquí vamos a estar. Bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar esta noche? Pues mira, algo que yo creo que es importante para todos, que nos cuesta mucho, pero que es aprender a priorizar sobre nosotros mismos, ¿no? Ajá. Porque a menudo pues nos imaginamos qué es lo que nos gustaría hacer, o soñamos con dar un giro a nuestras vidas, y cuáles son los deseos que podemos tener. Entonces, que hay una lista larga de deseos, eso está claro. Y que nos encantaría, por supuesto, que se cumplieran al 100%. Aunque eso, hagamos lo que hagamos, seamos conscientes y con los pies en el suelo de que no siempre todo se va a poder cumplir a ese 100%, ¿no? Claro. Pero lo que sí que está claro es que hay que hacer una serie de gestiones, podría decirlo así, y saber cuáles son los deseos que realmente son factibles, que podemos realmente llevarlos a la práctica, y cuáles no podemos, ¿no? Y entonces, ¿qué podríamos hacer para que esos sueños o esos deseos que imaginamos o que queremos que se cumplan
dentro de que ya sabemos que no se van a poder cumplir al 100% y que habría que priorizar, de ahí priorizar también dentro de qué es lo que debemos aprender a saber hacer, pero priorizar sobre todo qué deseos, digamos, habría una escala, ¿no? De los cuáles son los más importantes y así sucesivamente para poder realmente centrarnos en los que sí podemos poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues pensando qué es lo que se podría hacer para lograr conseguir eso que tanto deseamos, que imaginamos que queremos en nuestra vida. Entonces, a la hora de ser muy, muy, ¿cómo te decía? No justos, o sea, saber qué realmente, qué es el objetivo que queremos alcanzar y que queremos priorizar, ¿no? Sí. Y tenerlo muy claro. Es decir, voy a empezar por esto que realmente sé que voy a poder tener. Otra cosa sería aprender, y esto es muy importante, yo creo que en algunas ocasiones lo hemos comentado, aprender a saber decir que no. El hecho de que decir a todo momento sí, por querer quedar bien, por querer ayudar a todos, para hacerlo todo, eso es un grave error, porque no podemos estar dando el sí o haciéndolo todo a los demás, porque es que es imposible, no se puede. Entonces, saber gestionar el no de una forma que no nos haga daño a nosotros y tampoco al resto, pero es muy fácil, es hablar y dejar claro cuáles son las necesidades que tú tienes con respecto a lo demás. Y entonces yo creo que si tú lo dejas claro y lo explicas, nadie se tiene por qué sentir mal, empezando por uno mismo. Entonces, aprender a decir no es muy, muy importante y no pasa nada por decirlo, porque muchas veces el no decir no es porque pensamos que si yo digo el no van a pensar que soy egoísta. Para nada. Para nada. Entonces, aprender a decir no, muy, muy importante. O porque van a pensar que no les quiero. Claro, o sea, es que ahí hay muchas cosas que pueden pensar, que somos muy egoístas, que nuestro ego lo tenemos por las nubes, que no queremos a esa persona, que no la respetamos. Hay un montón de cosas, pero todas esas cosas no están en el otro, están en nosotros. Nosotros somos los que nos montamos todas esas pájaras de decir, uy, es que si no hago, que el problema empieza por uno mismo. O sea, eso está claro. Claro. Y resulta muy complicado para muchas personas el dedicarse tiempo a ellos mismos, ¿no? Mira, la verdad es que no es fácil. Por eso he dicho que había que empezar a pensar que ese 100% de aquello que tú deseas o que tú quieres no se va a cumplir porque no sería un pensamiento real. O sea, hay que ser consciente y consecuente de que no todo se va a poder hacer, pero lo que sí que hay que ser consciente y consecuente es de que el no hacerlo tampoco nos va a ayudar. O sea, por eso decía, marca una serie de priorizar aquellas cosas y ponerlas en una escala de mayor a menor para ver qué es lo que realmente queremos hacer y ir dándole esa prioridad a ese que es lo más importante y poco a poco pues conseguir un mayor número de deseos o sueños que podamos realizar. Pero claro, por eso hay que seguir unos pasos, porque así de repente a locas y a tontas, pues como hemos visto alguna vez que hemos hablado con otros objetivos, estamos abocados a un fracaso, ¿no? O sea, hay que hacer un poco de estructura y saber por dónde ir para que beneficiarte de todo esto. Al fin y al cabo, priorizar no es otra cosa que ordenar por importancia, ¿no? Sí, en esa escala sí, pero sobre todo el priorizar, porque eso sería una forma de trabajar aquello que tú deseas, pero el priorizar lo más importante es, yo diría priorizar igual a saber quién eres tú, qué es lo que tú deseas y darle importancia a tus deseos frente al resto de los demás o familia, trabajo, me da igual, amigos. A empezar a
a valorarte tú de alguna forma. Vale, entonces estamos hablando de priorizarse. Claro, estamos hablando de priorizar tú, de tus deseos, de tus gustos, tus necesidades, que está muy bien que ayudes a los demás, que priorices en algunos momentos al otro, pero sin dejarte a ti atrás. Claro, claro. O sea, eso es lo más importante. Que está muy bien ayudar, pero empieza por uno mismo. Entonces, claro, es que si no, pues viene el sentirte mal, el sentirte fracasado, el sentir muchas veces rabioso porque yo he hecho, yo he dado, y nadie me ha escuchado, no. O nadie me ha hecho a mí, no. Si tú haces algo a alguien, ayudas a alguien a cumplir un deseo, a ayudar en lo que sea con todas las consecuencias y siendo consciente de lo que estás haciendo, para luego, una vez que lo has hecho, no tener que reprocharte nada. Pero eso no implica que tú ayudes a que tú no tengas necesidades que quieras cumplir también, pero no las esperes de los demás, empieza por ti mismo. Claro, claro. A priorizar lo que tú quieres. Si tienes el apoyo del de al lado, mejor que mejor, pero si no, pues, hazlo tú por tu cuenta. Por eso decíamos el utilizar el no en determinados momentos. Sí. O sea, que es por eso es importante. Entonces, por eso el ser honesto con nosotros mismos, de darnos cuenta qué es lo que queremos, pasar, que no tenemos por qué estar dando explicaciones a los demás, por lo que decíamos, ¿no? O sea, lo primero eres tú y ser consciente de lo que tú quieres, pensando que si tú en un momento determinado dices no o priorizas un deseo tuyo, un sueño tuyo, pues lo que decíamos, no eres ni egoísta, ni es que no quieres a la otra persona, ni nada por el estilo. Simplemente que estás poniéndote en tu lugar en un momento determinado ante una situación que tú quieres, que tú deseas y que te la mereces también, por supuesto, ¿no? Entonces, para esto hay muchas veces que también tenemos la costumbre de cargarnos de actividades pensando que vamos a poder con todo. Bueno, pues eso tampoco es necesario hacerlo. O sea, también en esto pues habría que reducir y priorizar esas actividades en función de cuáles realmente te gustan más, pues no vas a conseguir más cosas por muchas cosas que te pongas a hacer. O sea, sería otra cosa a tener en cuenta. Revisar esas obligaciones que nos imponemos, porque lo que decíamos antes, ¿no? Muchas veces somos nosotros los que nos imponemos el hacer las cosas sin que nos las piden. Sí, es verdad. No sé por qué tenemos esa tendencia a estar ahí siempre a pie de cañón. Pues no, si no te lo ha pedido nadie, no te pongas tú a utilizar ese tiempo que a lo mejor lo puedes hacer tú pues un día en escuchar música, en ponerte a leer un libro, en hacer una meditación o simplemente contemplar el techo de tu casa que te parece estupendo y precioso. Pues pero parece como que si no estás haciendo algo y encima ese algo es por alguien, pues parece que no, pues no, las cosas hay que darles el momento, la situación y la energía que realmente se precisa en cada momento. Desde luego. Bueno, pues yo creo que queda bastante claro, Pilar, y desde luego creo que es un tema importantísimo para cerrar el 2025. Sí, porque es una cosa que yo creo que en definitiva a todos, de alguna manera, en mayor o mayor medida, nos cuesta bastante de hacer. Sí. Totalmente. Pero en general, es una cosa que yo creo que sí que nos tendríamos que poner con nosotros mismos e intentar darnos cuenta en qué niveles nos estamos moviendo y hacer un pequeño estudio de nuestros comportamientos y de nuestra forma de ser, que nos vendría muy bien. Porque lo que decías tú, ¿no? Eso no es que no queramos a la otra persona o a lo que sea, no es que seamos egoístas, no es que nuestro ego, no, simplemente es darnos nuestro lugar y el lugar a los demás también, claro.
Claro, claro. Bueno, pues lo dejamos aquí, compañera. Como te digo, me parece un tema importantísimo para cerrar el 2025. Sí, nos va a venir bien. Y nos va a venir muy bien, sí. De cara a Navidades nos va a venir muy bien porque son una época complicada muchas veces en no saber decir no a ciertas situaciones que se pueden producir con estas reuniones familiares. Uy, ay. Qué delicadas son esas reuniones familiares. Por eso. Bueno, compañera, la frase, Sí, la frase final, claro que sí. Y después Pues, tus vías de contacto, claro. Claro que sí. Hoy la frase es de Mark Twain y es, para cambiar tu vida necesitas cambiar tus prioridades. Qué gran verdad. Sí, qué gran verdad. ¿Y tus vías de contacto? Y las vías de contacto son pilaralvarezterapias@gmail.com, el teléfono 629-719573 y en Instagram pilar.ab.92. Perfecto. Bueno, pues que pases unas maravillosas Navidades, que lo disfrutes mucho estas fiestas, compañera, y nos escuchamos en el 2026. Por supuesto, y lo mismo para todos, unas felices Navidades, que tengamos todos una bonita entrada de año para que pensar que va a ser mucho mejor el que viene y nos vemos en el 2026. El año que viene nos vemos de nuevo. Hasta el año que viene, Pilar. Hasta el año que viene. Bueno, pues atravesamos, como siempre, los velos que hagan falta para encontrarnos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos, amigos. Bueno, llegamos al último programa del año y ya no nos volveremos a escuchar hasta el 2026, Nuria. Yo sé que te habrás preparado una historia de estas inolvidables. Pues sí, porque es una de esas señales que no hemos contado nunca y me ha parecido maravillosa. Perfecto, bueno, pues somos todo oídos, compañera. Bueno, antes de empezar con la historia, Nuria, quiero a ti personalmente, a todos los compañeros del equipo y a todos los que estáis ahí al otro lado, que tengáis una maravillosa salida y entrada de año, que la luz y el amor os llegue a todos y que en 2026 sigamos escuchándonos cada semana y que sigamos compartiendo momentos tan bonitos. Y que gracias. Bueno, yo quería hablar contigo luego, después de que nos cuentes la historia. Pero bueno, vamos a por la historia y luego ya charlamos un poquito tú y yo. Sí. Pues mira, Nuria, me encontré en una red social una chica que contaba esta historia porque ella se quedó huérfana con 3 añitos y su abuelo paterno decidió hacerse cargo de ella. Su abuelo paterno estaba solo porque su hijo falleció en un accidente, que era su padre, y decidió hacerse cargo de la niña. Dice, imaginaros un señor rudo de campo que no había tenido, o sea, que había estado trabajando toda la vida para ayudar a su hijo, sí. Y de repente su hijo se muere y se encuentra con una niña que por circunstancias de la vida la familia materna pues se desentendió y él dijo, bueno, pues a mi niña no le va a faltar de nada, y dice que ella, una vez habiéndose ido su abuelo, su padre, porque Sí. ha sido su padre, Sí. Su abuelo fallece con 97 años y como dice ella, ¿no? Dice, él creo que estuvo aquí todo el tiempo posible que le fue permitido para estar conmigo hasta el último momento, porque por él hubiese sido 120 años conmigo, ¿no? Sí. Y ella dice que el amor tan grande que tuvieron entre los dos
de un padre y una hija, ¿no? De haberse elegido como padre e hija sin serlo. Y dice que bueno, que el día que fallece su abuelo padre, dice, bueno, pues dice, es una pena, dice, pero claro, era ya muy mayor, tenía 97 años, su viejito, y dice que claro, el corazón destruido, partido y una soledad en su alma muy grande, pero que también entendía pues que, oye, que estaba en el último ciclo de su vida y que él tenía que irse y tenía que despegarse y ella trabajar un poco, ¿no? El desapego. Y dice que semanas antes de irse él, el color favorito de él era el verde. Sí. Y dice que unas semanas antes de irse él le dijo, tenemos que ir a una fiesta de disfraces. Y le dijo ella, ¿pero dónde vas con 97 años a una fiesta de disfraces? Sí. Y dice que le apareció vestido del Leprechaun, que es el duende este irlandés que va todo de verde. Dice, claro, él feliz con su peluca naranja y su traje verde. Dice, feliz, feliz, feliz. Dice, pasamos un día maravilloso de risas. Y dice, fue como él sabía que, dice, yo creo que él sabía que se iba, dice, y quiso que recordara ese momento, ¿no? Y bueno, dice que se fue y bueno, pues para ella empezaba otra etapa en la vida, ¿no? Estar verdaderamente sola, porque ya consideraba que no tenía familia cercana. Y dice que bueno, que ella siempre quiso pensar que ella, al raíz de irse él, hablaba con él, seguía hablando con él y le decía, tú ahora eres mi estrellita y mi lucecita. Eres mi estrellita y mi lucecita. Sí. Y dice que, bueno, que una compañera pasados como 4 o 5 meses de eso, una compañera de trabajo le dijo, ¿quieres salir? Dice, dice, ese día fue como que le pegó un bajón, ¿no? Un bajón muy grande. Y le dijo a la compañera, dúchate, arréglate y nos vamos por ahí. Le dijo ella, no tengo ganas de salir a ningún sitio. Y le dijo, arréglate y nos vamos. Y dice, bueno, me estaba duchando y dije, mira, es que de verdad que no tengo yo ánimos para ir a ningún sitio. Y dice, en ese momento me llamó mi compañera y me dijo, ¿qué estás haciendo? Dice, duchándome, pero no voy a ir. Le dice, ¿cómo? A ver, enséñame que de verdad estés duchándote. Dice, y bueno, y se puso de pesada. Dice, que me digas, que te vayas arreglando, y que no, que sí, que no, que sí. Dice, y llegó y dijo, a ver, mándame una foto, para que yo sepa si de verdad estás arreglándote o no estás arreglándote. Y dice que en ese momento dijo, si es que, ¿dónde voy yo? Que no me apetece absolutamente nada, porque lo único que yo daría por mi vida es que estuvieras hoy aquí conmigo y que estuvieras en este momento conmigo. Sí. Dice que en ese momento otro WhatsApp de la compañera, que por favor me mandes una foto. Dice, qué pesada, dice, y con la toalla en la cabeza me hizo una foto. Dice, ¿cuál es mi sorpresa cuando le voy a enviar la foto? Que la luz de la cámara hacía un punto verde al lado de ella. Wow. Y que dice, en ese momento, dice, empecé a llorar, pero todo ese bajón que tenía se me fue. Porque, dice, supe que era él, dice, empecé a reír porque justo acaba de decir, lo único que yo quisiera era que tú estés aquí conmigo, dice. Y él lo que fue es decirme, vete con tu amiga a pasártelo bien porque yo estoy aquí contigo. Claro. Wow. Dice, apareció ese punto verde y bueno, enseña ella la foto. Sí. Dice, apareció ese punto verde y dice, tengo la foto que es pues lo más bonito que tengo, ¿no? Dice, así que, y ella cuenta de que, bueno, pues mucho de lo que nosotros hablamos siempre, que es que el amor lo une todo y que el amor de verdad, el amor pegatina, supera la muerte y supera cualquier obstáculo que haya y que nuestros seres queridos no nos abandonen nunca. Desde luego, cualquier obstáculo lo supera. Madre mía, qué historias y de qué manera, ¿verdad? Lo comentamos siempre. Cuando llegan esos mensajes. Sí, que tú sabes que el mensaje es para ti, pero que hay algunos que son clarísimos. Exactamente. ¿No? Sí. Como dice ella, lo tienes clarísimo. Claro, como dice ella, pues cualquier persona diría, bueno, pues el reflejo de la cámara que hace, dice, pero que salga de color verde, ¿no? Que salga de ese color verde que a él le gustaba, ¿no? Sí, que era su color favorito. Qué bueno. Pues qué maravilla. Qué maravilla, Nuria. Sí. Es que, bueno, yo sabía que por cerrar el programa hoy traías una historia potente y desde luego no me equivocaba en absoluto. Qué maravilla.
Bueno, teníamos que cerrar con luz. Sí, efectivamente, siempre, siempre. Por lo menos lo intentamos, ¿verdad? Y con luz y esperanza, que la esperanza es de lo más bonito que el ser humano puede tener, ¿eh? El cogerse a esa esperanza, a esa ilusión. Y bueno, yo creo que ya después de tantas pruebas, a esa seguridad de que la muerte no es el final, sino que simplemente es un pasito más. Así que todos vosotros que nos escucháis ahora mismo, sabed que vuestros seres queridos, que ya no están aquí, en este plano terrenal, no han dejado de existir. Están en otro. Más bonito, mejor, efectivamente, con mucho más amor, con mucha más luz, y que desde luego todavía piensan y os llevan en su alma, porque eso es para siempre, Y que llegará un momento en que también estaremos ahí, porque sois ley de vida. Aquí no se va a quedar nadie. Todos vamos a seguir nuestra evolución y vamos a ese otro plano. Así que es una de las cosas también buenas que tiene esto. Efectivamente. Bueno, pues cada uno luego decide si regresar o no. Claro. Pero eso ya es harina de otro costal. Depende de los contratos, de la letra pequeña que leas o no leas. Efectivamente. Porque vamos, hay veces que dicen, madre mía, si yo hubiera leído esto en el contrato antes de venir, otro gallo cantaría. Pues imagínate qué habrá ahí para convencernos. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Sí. Esta gente que cuenta las experiencias cercanas a la muerte, que hablan de una expansión, de un amor, de una felicidad que lo que tú acabas de decir, ¿no? Que tú dices, qué amor tan grande se tiene que sentir ahí a ese lado para que te convenzan de venir aquí a no sentirlo. Claro. Sí, porque aquí sí que puedes sentir otras cosas que allí no se pueden sentir, claro. Efectivamente. Hay que experimentarlas. Sí. Bueno, pues ahora sí, compañera, que vamos, que te deseo lo mejor de lo mejor, ya lo sabes, porque además de compañeras somos amigas y bueno, pues la verdad es que es un lujazo pasar pues estos ratitos contigo, cada programa. En todos los programas está la sección del otro lado del velo y está Nuria Pérez y no puede faltar. Así que, bueno, pues que lo pases muy bien, que tengas unas fiestas preciosas, que disfrutes mucho y bueno, que en 2026 estamos aquí otra vez. Eso por supuesto. Feliz año, amiga, y feliz año a todos los que nos escucháis. Feliz año para ti también, pero dame tus vías de contacto antes de irte. Bueno, pues ya sabéis que cualquier cosita a Nuri con i latina pb81@gmail.com. Maravilloso. Bueno, pues hasta el 2026, Nuria. Hasta 2026. Besito gordo. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Bueno, estamos aquí en el consejo de la semana, en el último consejo de la semana del 2025 y en la buenísima compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Gracias por toda esta etapa. Iba a decir temporada, pero bueno, de temporada como tal queda, ¿eh? Sí. Todo, lo que es temporada no cerramos todavía. Pero bueno, muchas gracias por todo este tiempo compartido y gracias a toda la gente que nos escucha, a los compañeros, las compañeras y pues muy contento de estar aquí en este momento tan especial, este punto de inflexión, ¿verdad? Que nos marca esta época. Pues sí, la verdad es que sí. Son momentos pues muy especiales para el que le guste las Navidades y para los que no también, porque bueno, pues se cierra el ciclo, ¿no? Se cierra un año y de alguna forma psicológicamente eso también afecta. O sea, te dan ganas de empezar cosas nuevas,
proyectos nuevos, pues eso, nuevas ilusiones. Y bueno, pues eso siempre es bonito, tener esperanzas, ilusiones y nuevos proyectos siempre te llena de nueva energía, que eso nunca falte, que nunca falte. Claro que sí, además yo creo que en el fondo hasta se puede usar de excusa para reunirte con tus amigos, con tu familia, ¿sabes? Claro. Que más allá de todas las creencias, y además que sí, que efectivamente a nivel energético, a nivel universal cerramos un ciclo y esto es impepinable que se dice, ¿no? Claro. O sea, seas navideño o no seas navideño, el año se acaba, o sea, aunque seas el mismo Grinch. Así es. Pobrecito, tan tierno el Grinch. Yo creo que estuvo muy mal entendido ese personaje, ¿no? Pero que aunque seas el Grinch, el año se acaba. Así que, pues muy contento, Nuria. Y de hecho, fíjate que la herramienta que he sentido para este momento es justamente el oráculo del Yule, que es muy especial. Sí. Forma parte de un conjunto de 8 oráculos, que son las 8 festividades paganas. No solamente está el Yule, está el Samaín, el Beltane, etcétera. Y yo trabajo mucho con en mis sesiones, da igual que sea agosto o diciembre, Sí. justo por lo que tú acabas de decir, Nuria, porque en todo momento de nuestra vida podemos estar experimentando una energía Yule, una energía de final, de invierno, de Sí. recogimiento, de renacimiento. Entonces da mucha información muy interesante, hombre, máxime en este momento como tal del Yule, así que aquí estoy yo con él, preparado. Qué bien. Qué bien. Pues entonces vamos al tajo, Juan. Vamos a ver qué nos dicen, bueno, pues este maravilloso oráculo para la semana que viene o para el año que viene. ¿Qué tipo de tirada va a ser? Pues yo de momento no me quiero anticipar mucho y diría para la semana. Vale, perfecto. Que quizás habrá tiempo, momento de planificar ese año. ¿Qué te parece a ti? Pues sí, me parece fenomenal. Que incluso cuando llegue el 2026, que ya habrá llegado, bueno, pues que hagamos una especie de tirada general incluso. Vale, me sumo al reto, venga, sí. Fenomenal. Sí, aunque sea así a nivel de horóscopo, por ejemplo, ¿no? Que sean con, pues, a rasgos generales. Puede ser algo bonito. Yo sé que a la gente le gusta mucho esto, ¿eh? Sí, yo también lo sé. Soy un poco reacio a trabajar en eso en mi canal, por ejemplo, pero porque yo soy así de especialito, lo siento. Cada uno como es. Pero, totalmente respetable. No, lo de lo siento lo digo en broma, no lo siento en absoluto, que va, tú me conoces. Pero sí que, pero es verdad que, y además que es cierto que puede enriquecer y puede nutrir mucho, así que Sí. venga, me sumo. Genial, Venga, quedamos genial. así. Pues quedamos ahí pendientes con eso y vamos a ver ahora qué dice ese maravilloso oráculo de Juan Perdomo para la semana que viene. ¿Qué tal ha ido, Juan? Pues no podía haber ido mejor, creo yo, Nuria, porque mira, el oráculo tiene 44 cartas y nos ha salido justo la 44, o sea, el cambio de ciclo total, el final del ciclo absoluto, ¿no? Y la carta se llama Tronco del Yule y se ve pues el dibujito, pues eso, de un tronco del Yule con sus adornitos, sus lucecitas y demás. Y claro, obviamente el consejo de la semana, y yo creo que evidentemente, Nuria, del propio momento, es que no se nos olvide, y tú lo decías también antes, hay que tener ilusiones, hay que tener motivaciones, hay que estar dispuestos también, Nuria, a soltar, porque esta carta nos habla de la transición, de lo que ya se tiene que ir, lo que ya cumplió un ciclo y lo que está esperando a nacer en nosotros. Es como el símbolo del poder del dios, de la diosa, de cómo cada uno lo quiera entender, que se equilibran en ese juego de la destrucción sana para la construcción. Entonces, el consejo es que, tal como yo lo siento, que veamos este momento, Nuria, muy por arriba de los clichés, muy por arriba de es solamente una época más, o que nos metamos en harina realmente, que prescindamos desde la conciencia, Nuria, que soltemos con intención. Y esta carta es muy bonita porque también nos habla de no voy a huir de nada, al contrario, desde la madurez y desde el amor propio voy a ser consciente de lo que ya no me vale,
de lo que ya, qué hábito, qué relación, qué pensamiento, lo que sea. Y trabajar en eso para mí puede ser mucho a nivel simbólico, a nivel de psicomagia. Sí. Que dice siempre Jodorowsky, ¿no? Que hagamos esa entrega, que lo quememos, sea figurada o literalmente, pero con conciencia, Nuria. Porque mira, en esta época del año, tú también lo apuntabas antes, vamos a dejar de fumar, vamos a comer mejor, nos vamos a apuntar al gimnasio, vamos a ser, bueno, los niños más buenos del mundo mundial. Sí, sí. Y después, cuando llega enero, ya empezamos a procrastinar y empezamos, bueno, la semana que viene empiezo. y esto nos ha pasado a todos aquí. Sí. Quien diga que no, miente como un bellaco. Exacto. Todos en algún momento hemos hecho eso. Entonces, lo que nos está pidiendo la vida en este momento, Nuria, es que nos comprometamos al final. Que aunque solo sea con un objetivo, aunque solo sea con una idea, que digas, no, esto de verdad, esto ya no avanza y yo quiero avanzar. Y que lo hagamos con conciencia y con coherencia. No solo le pongo conciencia a la hora de tomar esa responsabilidad, sino que luego lo trabajo como tal, ¿vale? Claro. Porque el año en sí, también tenemos muchas veces esa frase en la boca, ¿no? De, ay, que el año que viene sea mejor que este. Si yo no hago algo mejor, el año no va a cambiar porque sí. Claro. Cambia un ciclo, cambia una energía, sí, pero mi vida es mi vida, la decido yo. ¿Vale? Entonces es muy importante, yo creo que cada vez más somos conscientes, Nuria, de que somos co-creadores, co-creadoras y que tenemos que tomar esa responsabilidad, ¿vale? Así que el tronco del Yule nos dice, venga, aprovecha, disfruta, diviértete, celebra con tus amigos, con tu familia, todo eso, pero dale también a este momento una trascendencia, como se lo daban los antiguos realmente. Claro. Que después, claro, nuestra sociedad pues se ha hecho un poquito más superficial, más materialista, todo eso, sí. Pero yo, aunque estoy en la sociedad, soy un individuo y tengo responsabilidad individual. Y por tanto, depende de mí que yo me sume a esa marabunta o que yo esto lo celebre con esa conciencia y con ese compromiso, ¿vale? Claro. Es una oportunidad de cambio, Nuria, el 44, el final del oráculo. Yo creo que nos lo está diciendo ya solamente con ese mensaje. Sí, sí. Sí o sí ha llegado el final de un ciclo y de mí depende, de cada uno de nosotros va a depender sacarle más partido o menos, ¿vale? Así que, pues ahí estamos, cerrando el año también con trabajo, si es que aquí no damos chance, ¿eh? No, hasta luego. Aquí nada, vacaciones de Navidad sí, pero qué relativas. Qué cosas, que no había una carta mejor para terminar este consejo de la semana del 2025. Qué cosas, qué mágica es la vida. Totalmente, Nuria. O sea, es que el mensaje es, pues bueno, correcto y perfecto siempre lo son, entiendo yo, pero en este caso ya es como la guinda. Sí. La guindita del tronco del Yule, pues ha sido esta carta. Así es. Bueno, pues compañero, vamos a dejarlo aquí. Ya sabes que te deseo lo mejor de lo mejor para estas fiestas. Disfruta mucho, descansa, ríe mucho. Si tienes que llorar, también llora, que también es necesario. Y sobre todo, pues eso, sé feliz y vive estas fiestas como te mereces. Que, bueno, pues es compañía y rodeado de mucho amor, que es lo que tú eres, Juan. Puro amor. Pues el doble de bueno para ti, Nuria, y para todas las personas que están aquí de alguna manera a nuestro lado, bueno, de una manera muy importante a nuestro lado, el doble de bueno. Disfruten mucho, sean felices y feliz Navidad y hasta el próximo año. Bueno, pues lo dejamos aquí, pero tus vías de contacto, por supuesto, por si alguien necesita de repente, urgentemente, algún consejo, alguna tirada contigo. Bueno, pues dinos, ¿dónde se te puede encontrar? Por supuesto, encantadísimo de la vida, Nuria. Se me puede encontrar en el teléfono 6991-402-203, en el correo electrónico farotarot@gmail.com y pueden echarle un vistazo a mis redes como Juan Perdomo. Perfecto, pues compañero, hasta el 2025, que me encanta decir hasta esto. Hasta el próximo año, Nuria. 2026. Ay. Nos vamos a rebobinar, Nuria. Ay, no, por favor, no. Se ve que no tienes ganas de soltarlo. No, hasta 2026. Pues fíjate que ahora estoy pensando que no sé si a Eva le he dicho 2025 o 2026. No lo sé. Bueno,
Pero bueno. Mira, Nuria, yo en mi canal siempre estoy diciendo hola, feliz lunes y es viernes, ¿sabes? O feliz 14 y es 21, o sea que no pasa nada. Ay. Bueno, 2026, no me lo tengas en cuenta. Feliz Navidad. Que tengas una salida de año maravillosa y un comienzo de año magnífico. Nos vemos en el 2026. Juan, ahora sí. Muchísimas gracias, Nuria. Hasta el año que viene. Escucha el mensaje del cielo. Qué maravilla poder disfrutar de todo esto con todos vosotros. Es mágico y a veces como que no me lo puedo creer del todo. Saber que hay gente que nos ha escuchado de todas partes del planeta, de este globo terráqueo azul tan bonito que flota en el universo y que en algún momento hemos estado conectados con la misma energía. Tantas personas, gracias, miles de gracias por estar ahí, por darle sentido a todo esto, por crecer con nosotros, porque ya sabéis que nosotros también crecemos con vosotros, y por coincidir en este espacio-tiempo, ahora, todos juntos, con esa vibración que nos une, que es la vibración del amor, de querer hacer un lugar mejor de este planeta, y lo vamos a conseguir. Me despido ya porque ya llega el final del programa, deseándoos unas felices fiestas, que lo paséis fenomenal, que estéis rodeados de amor, en compañía, solos, como queráis, pero que seáis felices, que seáis felices. Eso es lo que os pido y os deseo. Nosotros volveremos en el 2026, como siempre, cargados de nuevos temas que no os dejarán indiferente, por supuesto, y de los cuales siempre aprenderemos, siempre. Y bueno, si de ese aprendizaje podemos sacar el ser un poquito mejor persona, pues mejor que mejor. Así que bueno, ya está, no, que si no, no termino nunca. Ya sé que lo estáis esperando. Vamos a por la última frase de la semana. Que este nuevo año sea una oportunidad para crecer en fe y amor, dejando atrás lo que no suma y confiando en la guía divina para construir un camino de luz y propósito. Que la luz esté siempre con vosotros. Hasta el 2026. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.